Buenas tardes para todos. Eh, Estamos de vuelta aquí en una edición más, en una conferencia más desde la Fundación Torres y Prada. Vamos a dar inicio a esta conferencia que lleva por nombre Somos Naturaleza. Vamos a presentar a la señora María Hidalgo, que es la que nos viene a traer hoy un poco de su experiencia, de sus conocimientos y de enseñarnos quizás algunas cositas más. Así que damos inicio a nuestra conferencia. La señora María Hidalgo es licenciada en Derecho por la Universidad de Deusto, tiene un máster en migraciones por la UAM, también es certificada en coaching ontológico, también en un proceso corporal integrativo, un senior coach por FICOP con una experiencia de 10 años acompañando a personas y equipos en proceso de aprendizaje. En cuanto a una experiencia más, lleva 10 años en creación, liderazgo y gestión de equipos de Oxfam Intermon y colaboradora de la Radio Nacional de España en el programa Sin Atajos. Entonces, vamos a dar la bienvenida y el agradecimiento también por estar hoy aquí con nosotros y a todas aquellas personas que también están conectadas. Vamos a iniciar nuestra conferencia. Bienvenidos a todos. Muchas gracias, Ingrid. Un gusto estar aquí con la Fundación Torres y Prada, que la conozco desde que era un bebecito. Estaba en sus pañales solo en idea, ¿no? Ya. Entonces, para mí es muy bonito estar aquí hoy compartiendo. Bueno, pues básicamente yo os quería contar, prefiero que sea más un diálogo, una conversación, que una conferencia unidireccional, ¿no? Me gustaría, pues eso, que interrumpáis cuando consideréis conveniente, bueno, que hagáis preguntas, etcétera. Yo voy a hablar de algo que todos sabemos, o sea que simplemente voy a poner palabras a algo de lo que todos sabemos, lo que pasa que quizás no lo hemos puesto en palabras o no somos conscientes algunos de nosotros, ¿no? Y tiene que ver un poco con esta lejanía que sobre todo las personas que vivimos en las ciudades sentimos de la naturaleza, ¿no? Y qué efectos tiene esto en las personas. Entonces, bueno, eso me gustaría que en cualquier momento me paréis, disintáis y digáis lo que os parezca. Entonces, bueno, yo llevo trabajando un tiempo ya en esto de cómo acercarnos a la naturaleza, porque resulta que las personas, los Homo sapiens sapiens, que somos otra especie más animal del mundo, de este planeta llamado Tierra, hemos ido evolucionando como todo el planeta, hemos llevado nuestro proceso evolutivo, ha hecho que estemos viviendo básicamente, más de la mitad del planeta estemos viviendo en ciudades. Hemos abandonado en la naturaleza como un lugar para vivir. Muchos de nosotros lo hemos hecho, otros no. Otros tienen la fortuna de poder vivir todavía en lugares rodeados de naturaleza o cercanos a la naturaleza, pero la mayor parte de las personas, tal y como va funcionando el mundo, estamos viviendo en ciudades. En 1800, os traigo algún dato, no os voy a aburrir con datos, pero sí que me parece relevante mostrar sobre todo que esta evolución ha sido en los 2 últimos siglos. En 1800 solo había un 3% de personas viviendo en ciudades. En 2016 éramos el 50% de las personas viviendo en ciudades del mundo y en 2050 se estima que será el 70% de los humanos viviendo en ciudades. ¿Esto qué quiere decir? Ya, bueno, sí, pero seguimos relacionándonos entre nosotros, etcétera, ¿no? Sí, pero ya no estamos inmersos en la naturaleza. Obviamente, esto forma parte también del proceso de civilización, ¿no? Del desarrollo. Nuestra historia como especie es, bueno, relativamente antigua, tiene unos 200.000 años, ¿no? La aparición de Homo sapiens sapiens, que es la única especie de homínido que queda viva, ¿no? Si
¿Alguno de vosotros ha visitado el Museo de la Evolución de Burgos, que es un sitio absolutamente fascinante? ¿O seguís por ejemplo, a Juan Luis Arzuaga, ¿no? Seguro que os suenan cosas de las que voy a hablar, ¿no? O sois biólogos, por ejemplo, alguno por aquí hay. Entonces, bueno, pues como especie, el 97% de nuestra vida como especie la hemos vivido en la naturaleza. 97,5% de nuestro tiempo como especie de estos 200.000 años, lo que se considera historia, que es, ¿no?, cuando la historia supuestamente comenzó cuando nosotros empezamos a escribirla, ¿no? Cuando empezamos a escribir hace 5.000 años, pues esos 200.000, 195.000 años de vida lo hemos vivido en la naturaleza. Y esto tiene unos efectos en nuestra biología. La evolución no es un proceso súper rápido, no es un proceso que se dé instantáneamente, ni mucho menos, sino que lleva mucho tiempo, ¿no? La adaptación. Entonces, ¿qué ocurre? Que durante esos casi, pues eso, 195.000 años de nuestra historia como especie los hemos habitado en la naturaleza, y ahora en las ciudades, y además, como ya os decía, como cada vez hay más personas que vivimos en ciudades, no estamos rodeados de los estímulos que la naturaleza nos provee. ¿Qué significa esto? En la ciudad básicamente estamos rodeados de asfalto, de luces. Obviamente sí, hay ciudades con árboles, pero no es lo mismo que estar tocando tierra. Estamos rodeados de, ¿qué más?, de plástico, de edificios, etcétera, que todo esto facilita, ha hecho mucho más confortable nuestra vida en muchos aspectos, ¿no? De hecho, yo creo que somos como la segunda generación o tercera que vive mucho más tiempo dentro de las casas que en la naturaleza. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Bueno, pues que tenemos algo que se llama, bueno, un déficit de naturaleza. Hay un escritor que se llama Richard Loeb, que a mí me gusta mucho, y este hombre en 2005 más o menos describió esta necesidad que tenemos muchas veces de salir al mundo natural a sentirnos mejor, como trastorno de déficit por naturaleza. Lo llamó así, ¿no? Pues a mí me gustaría saber, de todas las personas que estáis aquí, quién de vosotros, quién de vosotras se siente bien después de estar un rato en la naturaleza. Puede ser en un bosque, puede ser una caminata, puede ser al borde del mar. ¿Hay alguien que no se sienta bien cuando está después de haber pasado un rato en la naturaleza? Parece que sí, ¿no? Que sí que estáis bien, ¿no?, después de pasar un rato en la naturaleza. Y esto tiene que ver con que como especie es nuestra casa. De manera más biológica, la especie, o sea, nuestra casa es la naturaleza. Entonces, lo que estamos haciendo ahora, que es habitar entornos más artificiales, fabricados por nosotros, es necesario, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo no voy a ir en contra de la civilización y todos a las cavernas y venga, vamos a vivir, ¿no?, la dieta paleo y todo esto, no tiene que ver con eso, sino con reconocer que este entorno en el que vivimos ahora mismo, bueno, pues tiene sus desventajas. Entonces, una de estas desventajas es que no nos regulamos tan bien, porque el espacio natural, el espacio que nos rodea no nos regula. Entonces, diréis, ¿qué es esto de regular, no? Bueno, pues esto, además, sumado el vivir en las ciudades, más el ritmo de vida que llevamos, obviamente las pantallas, ¿no?, esta hiperestimulación visual en la que vivimos, con la luz artificial, etcétera, con las luces de las pantallas, que además activan una buena parte del cerebro. A ver, que me he perdido. Espérate, ¿dónde iba yo? Vale, está. Vivimos en las ciudades esta sobreestimulación que estamos viviendo y el ritmo de vida, y además los cambios tecnológicos y civilizatorios, ¿no? Si habéis leído a Yuval Noah Harari, que es un escritor, a mí me parece fascinante este hombre, ¿no? Esa manera ese observador, como diríamos en el coaching ontológico, ¿no?, de la historia, de la biología, de cómo describe, ¿no? A mí me gusta mucho una parte de su libro Sapiens,
cuando dice que realmente cuando metimos la pata los humanos fue cuando empezamos a cultivar, ¿no? Ahí es cuando ya dejamos de ser felices, ¿no? Porque ahí nos empezamos a preocupar por el futuro y por almacenar, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, muy interesante este hombre, ¿no? Bueno, pues Yuval Noah Harari, por ejemplo, nos cuenta la cantidad de cambios civilizatorios que hemos vivido en los últimos años, ¿no? Entonces, la rapidez con la que se están sucediendo los cambios tecnológicos es algo a la que nosotros como especie no nos podemos adaptar tan rápido. Entonces, ¿qué nos ocurre como especie cuando hay esta rapidez en los cambios, cuando estamos viviendo a un ritmo súper acelerado, ¿no? Yo cuando empecé a trabajar, yo tengo 50 años y cuando empecé a trabajar usábamos el fax. ¿Os acordáis del fax? Y las cartas, ¿no? ¿no? Marcelino dice que sí. Todo iba mucho más despacio. Si quieres, abre el micro, ¿eh? O Ingrid, si quieres, se lo abres tú, no sé si yo se lo puedo abrir. A ver. A ver, a ver. Entonces, todo iba mucho. Sí, Marcelino, ¿qué decías de las cartas del No, que fax? digo que un poco más y el tantán. Del tan, por el silbo gomero, la gomera, ¿no? Pero era todo mucho más lento, porque hasta que tú recibías una respuesta, no te ponías en marcha. Los procesos eran mucho más lentos, se saboreaban más. Ahora es todo inmediato. O sea, llega un momento en que es atosigante, ¿no? La rapidez en la que todo se desenvuelve. Obviamente, yo no voy en contra, lo que he dicho antes, ¿no? de muchas cosas que obviamente nos salvan la vida, vivimos mejor, ha mejorado nuestra calidad de vida, nuestra salud, muchas cosas han mejorado, ¿no? La esperanza de vida, etcétera. Pero es verdad que tenemos, bueno, otros inconvenientes. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente lo que nos ocurre biológicamente es que estamos más acelerados. Nuestro sistema nervioso autónomo tiene como dos vías, que es el sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso simpático. Entonces, el parasimpático es el que se encarga de calmarnos, ¿no? De relajarnos. Y el simpático es el que se encarga de activarnos, porque nosotros necesitamos activarnos, necesitamos la tensión para poder vivir y actuar, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que con todo esto que estamos viviendo, nuestro sistema simpático, que es el que nos activa, está activado por defecto, está activado de más. Tenemos un déficit de activación del sistema parasimpático, que es el que nos calma, que es el que nos relaja, que es el que hace que descansemos más profundamente, etcétera, ¿no? Hay muchos días que nos metemos en la cama, los que sobre todo estamos en edad productiva, nos metemos en la cama con una crispación que hasta que consigues, ¿no? O yo por lo menos hay días que me meto en la cama y me veo súper activada y digo, madre mía, lo que me va a costar dormirme hoy, porque tengo la cabeza que me va a mil, ¿no? Entonces, esa necesidad de modular y de bajar el sistema nervioso, o sea, de activar el sistema nervioso parasimpático, es una de las cosas que nos pasa cuando estamos en contacto con la naturaleza, ¿vale? ¿Por qué os meto este rollo? Bueno, pues porque una de las técnicas que hay para entrar en contacto con la naturaleza de manera consciente son los baños de bosque, que es algo que yo practico, que yo guío, que lo descubrí un día en una estación de tren, me encontré con un libro que dije, anda, pues esto lo hago yo y no sabía que tenía un nombre, ¿no? Guiando grupos. Entonces, ¿de dónde nace esto? Bueno, esto nace a finales de los años 70, principios de los 80 del siglo XX, en Japón hubo una crisis bastante grave de salud mental, sobre todo de las personas que trabajaban en la empresa, porque Japón se esforzó de una manera exagerada con la reconstrucción de Japón y con convertirse, después de la Segunda Guerra Mundial, y con convertirse en una potencia industrial. Entonces, tuvieron una crisis de salud mental, algo de lo que se habla mucho hoy en día, afortunadamente, pero entonces no se hablaba nada, una crisis de salud mental muy grande de las personas que trabajaban en las empresas. Empezaba a pasar esto de la gente que colapsaba, que se moría por exceso de trabajo. Tiene un nombre en japonés que ahora no me acuerdo, pero lo tengo aquí en mi cuadernito, os lo voy a decir. Es que se inventaron hasta una palabra para denominar el nombre se llama karoshi, muerte por sobrecarga laboral. O sea, la gente se derrumbaba en su puesto de trabajo. De hecho, últimamente ha
ha salido alguna noticia más sobre esto. Entonces el gobierno japonés se dio cuenta de que tenía un problema, que la gente estaba agotada y que no rendía. Claro, uno además sabemos que cuando nos pasamos de rosca dejamos de ser productivos. Entonces lo que hizo fue poner mucho dinero para investigar qué se podía hacer con esto, ¿no? ¿Cómo podía hacer que la gente estuviera mejor, que estuviera más sana mentalmente, que siguieran trabajando, por supuesto, nadie hablaba de que nadie fuera productivo, sino cómo podían hacer para que las personas pudieran estar, bueno, que se repararan más, ¿no? Que en el sentido de reparar de descansar en profundidad. Entonces encontró, pusieron mucho dinero encima de la mesa, entonces encontraron con que esto de estar de manera consciente en la naturaleza era algo que reparaba mucho nuestro sistema nervioso parasimpático, que activaba, por ejemplo, a nivel fisiológico. Claro, lo bueno que hicieron los japoneses fue medir, ¿no? Que esto es más científico, porque en el mundo así un poco más místico, bueno, pues no tenemos como medición de muchas cosas, que sería muy interesante poder tener mediciones, ¿no? Entonces, a mí lo que me resulta potente de esto que hicieron los japoneses fue, vale, pues vamos a medir cómo se regula la hormona del estrés después de estar un rato en la naturaleza, cómo es la tensión arterial, cómo es el latido cardíaco, cómo es la tensión muscular. Entonces lo que hicieron ellos fue hacer todo y luego ha seguido habiendo investigación. Si seguís, o sea, si buscáis en internet investigación científica o papers de estos científicos de investigación sobre baño de bosque o contacto con la naturaleza, hay a porrillo, ¿eh? Entonces lo que descubrieron fue que estar en contacto consciente en la naturaleza nos restaura y activa el sistema nervioso parasimpático. Entonces ellos lo que hicieron fue, vale, pues entonces lo que vamos a hacer es montar unos recorridos. Ellos tienen bosques, ahora os explico por qué los bosques tienen un efecto mayor que otros espacios naturales. Describieron, tienen ahora mismo, creo que son 62 recorridos en bosques, lo tengo en la chuleta, lo voy a mirar, unos 62 recorridos, a ver, sí, emplazamientos autorizados le llaman. Entonces, tú vas ahí, mandado por tu médico de cabecera, tu médico de familia te receta, date unas sesiones de baño de bosque, entonces vas al emplazamiento que te toque y allí hay una persona que te guía al baño de bosque, que ahora os voy a explicar cómo funciona esto. Entonces lo que hacen es hacerte una medición, pues de esto que os he contado antes más o menos, de la hormona del estrés, que es el cortisol, miden latido cardíaco, tensión arterial, oxigenación en sangre, bueno, unas cuantas cosas. Y luego hacen otra medición cuando has terminado el baño de bosque. Y lo que siguen constatando es que todo esto, que al fin y al cabo es homeostasis, que es la autorregulación que todos tenemos, pero como fundamentada en estar en la naturaleza. Entonces, ¿cómo se hace esto de estar más conscientemente en la naturaleza y calmarnos un poco más? Bueno, pues ellos lo hacen, han desarrollado una técnica que es a través de los sentidos. Antes de seguir con el tema de los sentidos, os hago un apunte de por qué en los bosques, ¿vale? Yo estoy convencida, esto es un convencimiento interno mío, que no tiene base científica, que dentro de unos años se hablará o se pondrán datos encima de la mesa de cómo, por ejemplo, el mar, la presencia al lado del mar, no sé si tenéis el mar al lado o cerca, pero mirad la foto que tengo yo de fondo, ¿no? Que es el Atlántico, esto es el sur de Tenerife, dos de mis hermanos viven allí, esto es un espacio espectacular, la Punta de la Rasca se llama, es un espacio natural protegido, lleno de, bueno, pues de vegetación, lava y el mar Atlántico. Entonces, sentarse en una roca a contemplar el mar a todos nos sienta bien. Entonces, estoy segura que dentro de unos años habrá medición científica que nos diga por qué pues, el aire con el salitre y la contemplación del movimiento rítmico de las olas lo que hace es acompasarnos internamente, porque el flujo sanguíneo, bla, 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 bla. No lo sé, porque yo no soy bióloga y no tengo ese conocimiento como para
como para nombrarlo, ¿no? Pero estoy segura que dentro de unos años habrá evidencia científica de esto. Pero los japoneses empezaron por los bosques y lo que se encontraron es que hay algunos tipos de bosque, especialmente los de coníferas, los de cedros y los de roble, que los árboles, para defenderse principalmente de los mosquitos, liberan unas sustancias que se llaman a ver si lo digo bien, fitoncidas. Bueno, las fitoncidas, que me cuesta mucho decirlo, no voy a volver a decir más, digo y ya me quedo tranquila, lo que generan en nosotros es cuando entramos en un bosque de coníferas, muchas veces alguien respira fuerte, dices, ¡ay, qué bien se respira aquí! Bueno, pues porque generan esos efectos en nosotros, esas fitoncidas que segregan este tipo de árboles, lo que hacen es ampliar nuestra capacidad torácica, refuerzan el sistema inmune, por ejemplo, dicen que ahí tenemos unas células en el cuerpo que se encargan como de reparar el ADN, las células NK. Entonces, los fitoncidas consiguen elevar estos niveles de células NK, abrimos más la respiración, consecuentemente todo mejora. Todos sabemos que cuando respiramos profundamente nos calmamos también, ¿no? Entonces conseguimos calmarnos un poco más, activamos el sistema nervioso parasimpático, etc. Entonces ellos identificaron esto en los bosques. De hecho, hay manuales de Shirin-yoku, que yo tengo unos cuantos, que dice los efectos de los bosques de cedros, los bosques de abetos, los bosques de hayas. O sea, ellos han ido como yendo un poquito más fino, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar en ese detalle, empezando porque no lo manejo y por otro lado porque no creo que sea tan relevante, ¿no? Para mí lo relevante es, vale, ¿y qué hago yo? ¿Cómo sabemos que simplemente por estar o por darnos un paseo en la naturaleza, en la montaña, al lado del mar o en un bosque, nos vamos a sentir mejor? Pero si es que además le ponemos un poco de atención, es muy probable que el regustillo vaya a ser mucho mayor, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? El baño de bosque lo hacemos con los sentidos. Podemos empezar con cualquiera de ellos que no sea la vista. Para mí, yo la vista la dejo para el final, porque somos una especie especialmente visual nosotros, ¿no? No somos como los perros, que son súper olfativos, por ejemplo, y huelen cosas que nosotros ni nos imaginaríamos, ¿no? Los perros, si alguien tiene perro aquí, sabe perfectamente que te reconocen por el olor, no te reconocen porque te ven, ¿no? Entonces, estos paseos que se dan ellos olisqueando todo el tiempo, esto es como nuestra vista, ¿no? El sentido preferente. Entonces, como nuestro sentido preferente es la vista, yo normalmente lo que hago es como la vista lo dejamos para el final. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos abriendo sentidos poco a poco. Esto lo podéis hacer en casa no. En casa no, pero en el monte, en la playa. Simplemente es poner atención. ¿Qué es poner atención? Es enfocar la atención en algo muy concreto. Por ejemplo, en el tacto. Lo que puedo hacer es, cuando estoy en la naturaleza, simplemente experimentar, investigar con curiosidad las superficies que me puedo encontrar. ¿Qué tipo de superficies me voy a encontrar? Pues me voy a encontrar superficies rugosas, más rugosas de lo que nos encontramos habitualmente en nuestro entorno de ciudad, porque en general todo lo que tenemos alrededor está pulido, ¿no? Las maderas, los plásticos, todo esto está como pulido, ¿no? Entonces, agarrar piedras, coger piedras, hojas. Hay hojas, por ejemplo, que son casi como tela, ¿no? Hay bueno, pues eso, plantas que las hojas son muy gordas, ¿no? Aterciopeladas. Investigar un poco incluso los pinchos, las espinas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, las flores, ¿no? Tocar diferentes texturas de flores, ¿no? Entonces, como vamos, y fijaros que estoy haciendo esto todo el tiempo, porque el tacto, o sea, la piel es el órgano más grande del cuerpo, pero donde más receptores sensoriales tenemos es en la punta de los dedos y en la zona de la boca, en la lengua, etcétera. De hecho, por eso, si hay alguien que medite, en meditación se pone mucha atención en esta zona, ¿no? Cuando respiras, o sea, cuando se hace meditación en la atención, lo que se hace es como poner mucho la atención aquí, porque tenemos muchos receptores sensoriales aquí.
Entonces tiene que ver un poco con esto también. Entonces, en la piel, ya os digo, el órgano más grande del cuerpo, podemos investigar con las manos, podemos poner atención un poco también en cómo estoy sintiendo la temperatura, ¿no? No es lo mismo, bueno, pues que llueva, por ejemplo, mojarme un poco, ahora que estamos estos días con las tormentas, o sentir la brisa, ¿no? La brisa en la piel, en las zonas en las que no tengo ropa, no llevo ropa. Todo esto, bueno, este momento del sol en verano, si a alguien le gusta tomar el sol un rato, no tienes por qué estar achicharrándote en la playa, ¿no? Pero este momento que notas cómo el calor, ¿no? Entra en el cuerpo y es casi como que calienta los huesos, ¿no? Ese momento es maravilloso y eso es puro tacto. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué con los sentidos, ¿no? Porque, pues porque resulta que cuando en la misma área del cerebro que se dedica a las sensaciones corporales, estas que os estoy contando yo, por ejemplo, ¿no? El tocar, no, es que no tengo nada aquí natural, es todo plástico. Bueno, pero si yo toco, traigo una planta aquí, si toco algo y estoy atenta a cómo lo toco, a qué es, cuál es la textura, etcétera, yo estoy atento a esto, estoy atenta a esto, no estoy atenta a la rumiación. Y cuando hablo de rumiación es esta radio interna que no calla todo el tiempo que todos tenemos, que se llama la red por defecto. Os suena, ¿no? Ay, fíjate, uy, qué interesante esta chica lo que está contando. Oh, pero fíjate, mañana tengo que ir a hacer la compra. Me voy a apuntar ahora que no se me olvide lo del arroz y también tengo que traer cebollas. Y además, uy, ya, no he llamado a no sé quién, que por cierto, fíjate, el otro día me dijo que era... ¿Os suena esto? Esta rumiación constante. Santiago se está riendo. Esto se llama la red por defecto. Esto se descubrió en los años 70 de la manera más tonta posible, como se suelen hacer estos descubrimientos, ¿no? Había unos neurocientíficos investigando cosas del cerebro. Entonces le dijeron a un señor que le iban a meter, hace muchas mediciones con resonancias magnéticas. Entonces le metieron a un señor la resonancia magnética y dijeron, oye, imaginaros situación, Manolo, venimos en 10 minutos que vamos a... Vale, Santiago, ahora te abro, ¿vale? No, Dale. sigue. Vale, entonces dijeron, Manolo, ahora venimos que vamos a tomar un café y volvemos en 10 minutos, ¿no? Entonces cuando volvieron, resulta que Manolo no había parado, o sea, el cerebro de Manolo no había parado. Y dijeron, ¿qué has estado haciendo? Y me dijeron, nada, no estaba, ha estado aquí, no, nada, no he hecho nada. Entonces dijeron, ostras, no haciendo nada el cerebro está activo. Y descubrieron esto que se llama la red por defecto, que es la rumiación de la que Santiago nos va a hablar ahora. No, me he reído evidentemente porque es absolutamente verdad. Yo creo que absolutamente a todos nos ha ocurrido, aunque no queramos, nos ha ocurrido, pero me reía porque encima hay una parte peor, más grave, por el motivo de la modernización. No es mi caso, o al menos lo intento, pero que levante la mano el que no le haya ocurrido esa rumiación, un WhatsApp, pum, a contestar. Claro, totalmente. Totalmente. Bueno, de hecho, es que, fíjate, la rumiación nos viene a decir que tenemos hasta 60.000 pensamientos al día. 60.000 y la mayor parte son basura, la mayor parte son recurrentes y no sirven para nada. Incluso hay muchos de estos que nos hacen incluso daño, ¿no? Esta cosa de, hay que ver, ¿eh? Fíjate, ya podías haber hecho no sé cuántito, es que ya tengo. Es un desastre. Todo esto 60.000, la red por defecto. Entonces, si podemos hacer algo para por lo menos no estar ahí un ratito, nos va a venir genial, ¿no? Entonces, a través de las sensaciones corporales, en este caso con el baño de bosque, bueno, baño de bosque, quien dice que se vaya a la casa de campo, al Parque del Oeste o donde el Monte Boadilla, que te das un paseín de media hora, no hay que hacer aquí una inversión, irse a un retiro, no, o simplemente mirar por la ventana y mirar al cielo un rato. ¿Hay alguien que mira al cielo un rato aquí? Hombre, José Antonio, de ti nos lo esperábamos. Mirar al cielo es un deleite, ¿no? Estar un rato, este juego de las nubes, ¿no? El de darles forma, etcétera. O simplemente, bueno, yo vivo aquí al lado del río, vivo en el Puente de los Franceses, y muchas mañanas, cuando llevo a mi hijo al colegio, miramos al cielo
y vemos pasar las gaviotas que vienen de Manzanares el Real, porque van a comer a Valdemín Gómez y siguen el curso del río. Entonces, simplemente ver la formación en V de las gaviotas o de cualquier otro pájaro que pase por ahí, ¿no? Entonces, sensaciones corporales. Me estoy yendo por las ramas. Entonces, dale, José Antonio. Perdona, simplemente que te has quedado tocando la planta y Sí, nos hemos... vuelvo al tacto. Sí, Vuelvo al exacto. tacto. Era por deciros, ¿no? Que mientras yo estoy tocando la planta conscientemente. Entonces paro la radio, paro la red por defecto, paro la pandilla que llevamos dentro, ¿no? Esta cosa, estas voces que llevamos dentro todos, ¿no? Entonces, una posibilidad es el tacto, que es una posibilidad maravillosa. Otra posibilidad es el oído. El oído en la montaña, en el bosque, en el mar, es una auténtica delicia. ¿A qué día estamos hoy? Es jueves. El lunes tuve la posibilidad de estar en el bosque de Navalmedio, bueno, un bosque que hay cerquita ahí en Navacerrada, para preparar una actividad. Bueno, ahora la primavera es un auténtico espectáculo auditivo en cualquier bosque, porque están los pájaros desatados. O sea, es una cosa maravillosa. Yo, además, aquí, por ejemplo, cerca de mi casa, que hay un entorno, o sea, es un entorno muy natural, está la casa de campo, etcétera. Están los mirlos, por ejemplo, que no callan, están todo el día, incluso a las 5 de la mañana, claro, ¿no? Porque dicen además que los pájaros cantan mucho al amanecer porque todavía no pueden comer, ¿no? Entonces, como, bueno, vamos a pasar el rato un rato y nos ponemos a cantar. Entonces, cerrar los ojos en cualquier espacio natural y ser consciente de los sonidos que nos rodean. Pueden ser los pájaros, puede ser el sonido del agua, por ejemplo, ¿no? Si tenemos cerca un riachuelo o tenemos cerca el mar. De hecho, hay un tipo de sonidos que son los ASMR, que son, bueno, es un acrónimo en inglés, que activan el sistema nervioso parasimpático, el que nos calma. Entonces, todos los sonidos de la naturaleza forman parte de este grupo de sonidos ASMR. De hecho, si buscáis en Spotify, hay listas. Es tan triste la vida que tenemos sonido de pájaros Spotify, ¿no? En vez de salir a la calle, sal a la calle. Es que hay un montón de pájaros que pues, si pones atención, ¿no? Ayer me di un paseo a última hora por el lago de la Casa de Campo, se oía el autillo, ¿no? O sea, buitos pequeños que hay un montón. Y además, bueno, pues es una delicia, ¿no? Poder poner atención solo en el oído, solo en el fluir del agua, por ejemplo. De hecho, otra de estas investigaciones científicas que os decía, que recogen cómo este contacto con la naturaleza nos activa el sistema nervioso parasimpático, nos calma, hablaba de cuáles eran los sonidos que más nos calman, ¿no? Habían hecho una investigación en los parques nacionales de Estados Unidos y habían llegado a la conclusión de que es el sonido del agua, es el sonido de los riachuelos, el que más nos calma. Puede ser de la mar también, ¿no? Pero era una investigación en parques nacionales y de interior. Entonces, fijaros la próxima vez que estéis cerca de un riachuelo o de un río incluso, poner un poco la atención ahí, ¿no? En el sonido del río, el discurrir del agua. Bueno, es una delicia, es pura música, ¿no? Obviamente el lunes en Navalmedio había zorzales, había ruiseñores, había bueno, un montón de pajarillos, ¿no? Y no hace falta saber cuáles son, simplemente poner atención y escucharlos, ¿no? O el sonido del viento, ¿no? Poner atención en el sonido del viento, de la brisa. Santiago, ¿querías decir algo? Abre micro. Ahora. No, con el micro. Perdón que te interrumpa otra vez. Pues a mí una de las cosas que más me gusta es el silencio. Pero sabes que no existe, ¿no? Obviamente, Vale. pero tú me entendés lo que quiere decir. Es decir, Sí. yo cuando voy al monte, que voy con menos de lo que me gusta así, de lo que me gustaría, pero voy al monte y normalmente salimos muy pronto, por lo cual cuanto más pronto menos gente hay. Y me encanta pues eso, oír el silencio. Bueno.
Eso es, eso es. Hay un libro súper interesante que se llama Cerebro y Silencio, que es de un neurocientífico que se quedó en la cama, tuvo un accidente, me parece que fue, ya no me acuerdo, y entonces tuvo que quedar en la cama como 4 meses o una cosa así, ¿no? Y entonces se volvió loco de no poder ahí. Entonces hizo una investigación él consigo mismo, ¿no? Sobre silencio. Y bueno, una de las conclusiones, y además es que el silencio absoluto no existe, siempre hay algún ruido, ¿no? Pero bueno, pero obviamente tiene que ver también con la hiperestimulación que tenemos, ¿no? De los sonidos, de la ciudad, hay veces, ¿no? Que es como, ay, por favor, necesito ir con auriculares de estos de cancelación de ruido por la calle, ¿no? Calles muy ruidosas, mucho coche, etcétera. Entonces, todo esto nos va crispando poco a poco. Por eso vas al monte, ¿no? Es como, qué gusto, espacio Y, sonoro. y termino, quiero decir, por no interrumpir más de lo necesario. Bueno, mi vida es muy tranquila, por lo cual ni vivo estresado, ni vuelto loco de ruido, no, en absoluto, por razones obvias, ¿no? Se nota. Y no pero tampoco quiero que entendáis que es que no me gusta oír a los pájaros en el bosque, el pájaro carpintero. Ah, no, mira, ¿dónde estará? Bien, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Pero alguna cosa que aprecio mucho también, es decir, que me doy cuenta, eso, cuando te das cuenta que es silencio, te da hasta pena preguntarlo por no interrumpir el silencio. Por no romperlo, ¿no? Es como ese espacio, ¿no? Yo la sensación que tengo cuando voy al monte es espacio, ¿no? Espacio, y el espacio de fuera es espacio mental también, ¿no? Es como, me voy calmando poco a poco, me voy calmando. Bueno, ya está el oído, ya os digo, especialmente el agua y los sonidos del bosque nos pueden ayudar un montón a calmarnos. Es simplemente poner atención, no hay que hacer mucho más esfuerzo. A mí lo que me gusta de esto es que no hay que esforzarse, porque yo soy bastante vaga. Entonces, es simplemente poner atención, voy a escuchar un rato, a ver, callarse los de alrededor, y si vas solo, mucho mejor, pero es simplemente poner la atención. Luego hay además puedes jugar con agudos, graves, me voy a fijar, ¿no? ¿Cómo es el ritmo, ¿no? Me puedo fijar en los ritmos de los sonidos, me puedo fijar en los agudos, en los graves, en los silencios, en los momentos en los que no, estoy esperando a ver si suena ¿no? Con el pico picapinos, por ejemplo, ¿no? Cuando empieza el toc, 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 y hay un silencio. Estoy como, voy a esperar pacientemente a que vuelva, ¿no? El taca, 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 es que el lunes lo escuchamos, ¿no? Y fue como, ¡guau! ¡Qué chulo! Además, había un sonidazo ahí. Había llovido, entonces también había más, cuando hay más humedad en el ambiente, los sonidos se propagan mejor. Vale, oído, tacto, a mí un sentido que me fascina en la naturaleza es el olfato. El olfato es un sentido que tenemos muy atrofiado, porque es probablemente el que menos necesitemos para la supervivencia. Los sentidos se desarrollaron como mecanismo de supervivencia, como todo lo que te forma parte de la evolución, no solo la humana, de la evolución en general. Entonces, una de las teorías dice que cuando dejamos de andar a 4 patas y ya nos alejamos un poco y nos convertimos en bípedos, todo lo olfativo dejó de tener tanta importancia. Entonces es el primer sentido, es el sentido más antiguo, y también dicen que gracias al sentido del olfato se fue desarrollando el cerebro. Bueno, hay muchas teorías por ahí, pero el olfato en la naturaleza es tremendamente... ahora voy a hablar de eso, del petricor, que es lo que dice Santiago. Ahora os voy a contar una cosa del petricor que a mí me parece interesante. El olfato, no sé qué iba a decir. Bueno, es igual. A mí me gusta mucho porque es un sentido que tenemos muy atrofiado. Además estamos rodeados de olores artificiales, colonias, aftershaves, intentando, además como traer la naturaleza, ¿no? Es como, esta colonia huele a flores. Y digo, ¿para qué? Si las flores están ahí fuera, ¿no? Entonces como tenemos muchos olores alrededor que son muy fuertes y artificiales. Entonces cuando vamos a olisquear en la naturaleza,
nos cuesta mucho percibir matices, tardamos un buen rato en percibir matices. Pero yo a lo que os animo es que a la próxima vez que estéis en un entorno natural o simplemente con las plantas de casa o en el jardín, si tenéis jardín debajo de casa o cerca, simplemente que olisqueéis. Hay 2 estaciones en las que todo huele más. Uno, el otoño. En el otoño en la naturaleza huele mucho más fuerte porque hay un proceso de descomposición, etcétera. Hay como un olor mucho más a tierra, a humedad mohosa, etcétera. Y luego está la primavera. La primavera, ahora estamos en un momento de explosión del olor, ¿de acuerdo? Y uno de esos olores tan interesantes es del que habla Santiago, que tiene un nombre que se llama petricor, que es el olor a tierra mojada cuando la tierra ha estado seca bastante tiempo. Muchas veces nos ha pasado que de repente, ¿no?, cae una tormenta en estos días que la tierra está muy seca y ese olor es maravilloso. Bueno, pues ese olor maravilloso, ¿por qué nos gusta este olor? ¿No? Porque es un olor muy complejo, dicen que tiene hasta más de 50 componentes, de hecho se ha intentado sintetizar en laboratorio y no se ha podido. Y dicen que nos gusta tanto este olor por un tema muy antiguo, y es que este olor lo que nos decía es que se había acabado la sequía. Y cuando vivíamos en la sabana o cuando vivíamos en el bosque, la sequía era el periodo en el que menos comíamos. Entonces, este olor a petricor anunciaba el comienzo de una época en la que íbamos a poder comer más, porque en la medida en que había, pues podíamos recolectar y luego obviamente los animales que podíamos cazar alrededor, en la medida en que hay vegetación, pues nosotros podíamos cazar más. Entonces una de las teorías dice que nos gusta tanto este olor porque está inserto en nuestra epigenética, ¿no? O sea, forma parte de nuestra especie. Entonces, por eso nos gusta tanto este olor a tierra mojada, ¿no? Tan complejo. Entonces, yo os animo a que la próxima vez que vayáis a la naturaleza, olisquéis, ¿no? Olisquéis, cojáis diversos elementos. Podéis oler, ahora, por ejemplo, en el monte Mediterráneo tenemos la jara, que es un espectáculo, el tomillo, el romero, el cantueso, que es como de la lavanda, de la familia lavanda, ahí está la retama, hay muchas flores silvestres, hay mucha rosa silvestre también, que huelen muy bien. Bueno, hay un montón de posibilidades ahora para olisquear. Entonces, bueno, la posibilidad de ir entrenando el olfato, ¿no? Que el olfato, sabéis que es cuando hablamos del gusto, los pinos con sus fitoncidas, ¿no? Después de la lluvia, además que huele mucho más cuando ha llovido, huele todo mucho más porque en la humedad lo que hace es facilitar también que ahora no voy a decir. Bueno, es más fácil oler más cuando ha llovido porque hay un proceso químico que se produce, ¿no? Entonces, bueno, que olisquéis todo lo que podáis, ¿no? Cuando vayáis a la montaña. Además, hay una cosa muy característica del olfato y es que el olfato tiene un cableado cerebral diferente al del resto de los sentidos. Por eso hay veces que nos pasa que de repente nos viene un olor, aparece un olor o olisqueamos algo y de repente, ¿qué pasa? Un recuerdo. ¿Os ha pasado alguna vez? Un recuerdo, pero muy intenso. De repente es como, esto huele a mi abuela. Y ¡wow! Viene la presencia casi, ¿no?, de la abuela. Y esto tiene que ver con que al ser el sentido más antiguo, está inserto en la parte más antigua del cerebro, que es la reptiliana, y está muy pegada a la zona de las emociones y de la memoria. Entonces, hay cosas que nos recuerdan desde la vista, pero las sensaciones que tenemos cuando tenemos un recuerdo por olor son mucho más fuertes, ¿no? ¿Estáis de acuerdo con esto? Con lo del olor y las sensaciones. Entonces, el olfato es un sentido, yo creo que a entrenar, ¿no? A disfrutar en la naturaleza y es ir probando. Y al cabo de un rato ya empezamos a percibir como olores que al principio no percibíamos. Y luego, para finalizar, la vista, porque gusto y olfato es lo mismo prácticamente, o sea, el gusto solo podemos diferenciar cuatro sabores: amargo, ácido, salado y dulce.
creo que son esos 4, porque hay uno que me suele bailar. Y luego, bueno, los japoneses hablan del umami que yo nunca he sabido muy bien qué es. Entonces, bueno, el gusto, además no vamos a ir a la naturaleza a comer, ¿no? Por eso el olfato. Y luego el último para mí es la vista. Entonces la vista el último porque la tenemos hiperactivada y porque pasamos mucho tiempo en las pantallas. Entonces es muy bonito el poder descansar la mirada en los colores de la naturaleza, ¿no? Son colores amables, ¿no? No son luces estridentes. La observación, por ejemplo, lo que os decía antes del cielo, de los colores, del movimiento. Observar, por ejemplo, lo que se mueve y lo que está quieto. Esto es una delicia poder hacerlo en la naturaleza, ¿no? Y al cabo de un rato, yo de vez en cuando lo hago, digo, madre mía, si es que nada está quieto. Es como es la vida misma, ¿no? Nada está quieto, nada es permanente, todo está cambiando todo el tiempo. Entonces, en la naturaleza, al final, aunque sea muy sutil el movimiento, todo se acaba moviendo, ¿no? Entonces, poder descansar la mirada en los estímulos visuales de la naturaleza, poder descansar la mirada en, por ejemplo, esta cosa tan fascinante de las plantas que son los fractales, ¿no? Poder mirar un helecho a mí es que me parecen, bueno, son prodigios matemáticos, ¿no? Las hojas de las plantas, el diseño, cómo está, poder observar, poder curiosear, poder experimentar, ¿no? Y todo esto, ¿qué hace? ¿Qué sensaciones recibimos? ¿Qué beneficios tiene? Lo que os decía antes, activa nuestro sistema nervioso parasimpático, nos calma, apaga un poco la radio interna, hace callar a la pandilla que llevamos dentro, que no para de hablar y de despistarnos y de generar pensamientos de todo tipo, ¿no? Y nos hace sentir un poco en casa, ¿no? Contaba antes Ingrid que yo colaboro con Radio Nacional en un programa de senderismo y naturaleza y de hecho mi sección se llama Volvamos a casa, ¿no? Como la naturaleza entendida como la casa. Entonces, después de un rato en la naturaleza nos sentimos mejor, nos sentimos más acolchados, ¿no? Como más blanditos, más suaves, más descansados. Poner la atención a esto hace que los beneficios se incrementen, ¿no? Que se reduzca la hormona del estrés, se ralentice el latido cardíaco, disminuya la tensión arterial. A ver, vamos, eso no quiere decir que no te tengas que tomar la pastilla de la tensión si tienes la tensión alta, ¿no? Ni mucho menos, pero ayuda, ¿no? Ayuda, es terapéutico. Y luego que nos pone, yo creo que un poco en nuestro sitio también, ¿no? Nos pone en nuestro sitio como especie animal, que somos animales, aunque culturalmente nos hemos ido separando de esto, ¿no? De hecho, hablamos de los animales y no nos incluimos nosotros, curiosamente, cuando nosotros somos una especie animal más, ¿no? Entonces, para mí todo entrar a estar de manera consciente en la naturaleza, además de todos los beneficios que descubrieron los japoneses que tenemos, también tiene que ver con honrar, agradecer con profundidad que formamos parte de un planeta maravilloso, que formamos parte de un sistema natural del que somos parte, no sé si para bien o para mal del resto del sistema natural, sinceramente, pero formamos parte, ¿no? Formamos parte de algo más grande que no controlamos. Formamos parte de algo más grande que no lo hemos creado nosotros. No, hay cada uno con sus creencias, ¿no? Pero formamos parte de algo hiper interesante. Es interesantísimo solo poner un poquito de atención en el mundo natural, ¿no? Y yo creo que también nos conecta más con los ciclos de la vida, y la muerte, ¿no? Nos conecta con que todo cambia todo el tiempo. Si hacemos esto de la vista, ¿no? Debería poner atención en lo que se mueve y lo que no. Hay muy pocas cosas que no se mueven. Las piedras, pero claro, si estuviéramos sentados allí durante siglos, veríamos que las piedras se acaban moviendo, ¿no? Hay un tipo muy interesante también que se dedicó durante un año a observar el mismo metro de bosque. De hecho, el libro se llama Un metro de bosque. Él se llama David Haskell, creo que es. Y entonces, en el libro cuenta todo lo que pasa en ese metro de bosque. Es súper interesante, ¿no? No dejan de suceder cosas y ahora vienen no sé cuántos, el insecto no sé cuantitos que le ponen las no sé qué, no sé cuál. Bueno, es súper interesante. Entonces, para mí formar parte hace que nos coloquemos en nuestro lugar, que es un lugar un poco más de humildad,
no somos creadores de esto, de este lugar en el que vivimos tan maravilloso, y de honrar, ¿no? el lugar en el que vivimos, además de conectar, de nuevo os lo digo, con el ciclo de la vida y de la muerte, porque en la naturaleza más muy evidente que la muerte forma parte de la vida, ¿no? Ahora en el río que están los patitos, de repente por la mañana los contamos, decimos ¿cuántos tienen? ¿Cuántos tiene? ¿Tiene los 3 que tenía al principio o no? Pues hay uno que se ha perdido, o el año pasado vimos a una urraca cazando uno de ellos, ¿no? Es como ¡ay, qué horror! Bueno, esta es la vida, la naturaleza es cruel, ¿no? La naturaleza funciona así, y nosotros también funcionábamos así un poco antes, ¿no? Pero bueno, simplemente por ir cerrando, que ya son -5 y me enrollo un montón, perdón. Es que empiezo y no paro. Bueno, lo que queréis comentar. Bueno, yo creo que mucho de lo que estabas diciendo, ¿verdad? Es como que personalmente es como que fui analizando un poco, ¿verdad? De acuerdo a como ibas mencionando, de acuerdo a los sentidos, ¿verdad? Quizás no, por el día a día no nos damos cuenta o no nos percatamos, llegamos a un momento, como decís, donde necesitamos por algún momento de nuestro día o de nuestra semana desconectarnos de todo y contactar un poco con la naturaleza, ¿verdad? Suele pasar mucho que cuando a veces estamos cerca de otra persona y sentimos como una descarga eléctrica, como solemos decir, ay, me corriste. Y siempre la solución es descalzate y pisa la tierra, pisa el pasto. Es como Enraizarte. que, sí, exactamente, es como que eso te hace otra vez de vuelta a conectar con la naturaleza. Entonces, ya de lo que ibas comentando, ¿verdad? Como que iba trayendo un poco eso, ¿verdad? Es cierto, hacemos esto cuando pasa esto, o reaccionamos de esta manera con la naturaleza cuando pasa eso. Aquí, por ejemplo, yo estoy desde Paraguay. Aquí en Paraguay, por ejemplo, cuando estabas hablando de la parte de los olores, en Paraguay, en diciembre específicamente, sale lo que es la flor de coco. Y para nosotros, cuando empezamos a oler la flor de coco, es porque ya estamos en diciembre, ya llegan las fechas especiales de la Navidad, del Año Nuevo, el de las reuniones familiares y demás, porque la flor de coco aquí en Paraguay nosotros lo ponemos en el pesebre. Se arma el pesebre y se pone allí. Entonces, dependiendo de en qué fecha armes tu pesebre antes de la Navidad, ya tenés constantemente el olor de la flor de coco en tu casa al lado del pesebre. Entonces, son olores característicos que de alguna u otra manera te llevan de vuelta a la tierra, ¿verdad? Que así como decís, a conectar de vuelta con esa naturaleza. Entonces, era nada más eso, al menos de mi parte. Qué Te cedo lindo. la palabra. Muchas gracias, Ingrid. Yo, por engancharme a lo que has dicho del petricor, me ha venido a la cabeza lo poquito que me queda de la biología, ¿no? Realmente hay un hongo que es el Streptomyces coelicor, que realmente es una bacteria que genera realmente ese olor, que creo que se llama jasmina, junto con el petricor, ¿no? Entonces, bueno, simplemente que ahí se anudan una parte viviente como es la bacteria y otra un aceite que queda ahí mezclado, pero que sí que es precioso. Dicho eso, que simplemente es que me has hecho, me ha venido enseguida un olor que realmente a mí me llamaba la atención, pero también cuando has preguntado de los olores, lo digo y con respeto a todos los que estáis aquí, algunos sabéis de los que estáis que sobre todo en verano, en mi juventud, iba a un pueblecito, bueno, a una aldea, como digo yo, de Obelis, que todavía en aquella época había pues ganado, vacas, burros, cerdos, caballos, y recordaba cada año que volvía, que llegábamos a las 6 de la mañana, ahora ya lo echo en falta, el olor que me venía cuando estaba en Madrid era cuando me llegaba un olor al olfato de la hueste de vaca, porque esa, al estar seca en el terreno, generaba un olor que para mí me enganchaba con realmente ese espacio de la naturaleza, ¿no?
ahora ya los que pueden ir no van a encontrar eso, no creo que le quede. El roble noble, que es lo que más hay allí, normalmente no produce muchos olores, exceptuando que estés en invierno, ¿no? Así que nada, simplemente que sí, confirmo ahora y te doy realmente ese espacio de decir que sí, el olor en mi caso también es algo importante, ¿no? Y lo del cielo que decía, yo tengo casi más fotos hechas al cielo que realmente al suelo. Realmente tengo... No sé por qué no me extrañas, José Antonio. No tengo ni idea, o sea, eso me lo contarás luego, pero realmente el juego que hacen las nubes cuando llueve, la mezcla del sol entre el filtro de las nubes, eh, realmente me apasiona hacer fotos al cielo e incluso de noche a la luna o a primera hora de la mañana, a las 7 de la mañana, cuando la luna realmente, por lo menos en mi teléfono, en mi vídeo, puedo hacer y se ve perfectamente porque la haces por la noche y el reflejo que tiene, lo único que te sale es una bombilla blanca, ¿no? Pero cuando Sí, estás a las 7 de la mañana, aquí en Madrid hay unas zonas en las cuales puedes coger, parece un globo terráqueo allí dando vueltas, ¿no? Que es lo que está haciendo, pero lo puedes filmar, ¿no? Así que nada, aporto eso por lo menos en lo que has comentado y el arroyo, efectivamente. Ahí sí que también te doy mucha verdad, por lo menos en mi caso, ¿no? Aunque la verdad no existe, ¿no? Pero bueno, pues un aparte de esto. apuntito de... Yo os Sí, voy a decir una cosa, yo el olfato intenso es horrible también. Yo soy sinestésica, entonces huelo hasta de pensamiento. Cuando ha dicho lo del coco, me ha venido el olor. Eso yo lo descubrí un día porque yo no sabía que era eso. En el cine veo un incendio y huelo a fuego. wow, esto es brutal. Es mi Pues primera kinestésica. bueno, pues Sinestésica. es que yo no sabía y digo yo, jolín, es que eso no puede ser, pero es que es así. Ahora solo en lo que habéis hablado, solo el coco, Ujú, pero que es y yo en el embarazo lo pasé fatal, porque es que había personas con las que no podía estar a su lado. claro, sí, sí. Bueno, y no en el embarazo también. No, pero eso ya, bueno, pero es que, por Sí, ejemplo, en el embarazo que eran personas cercanas, ¿eh? sí, sí, Entonces sí. decía, ojo, se conoce a una hermana mía y decía, ay, Marisa, me acabo de duchar. Y digo, ay, de verdad, pero es que hueles. Claro. Y yo Es mi que almohada jamás se la dejo a nadie, siempre la tengo guardada. Bueno, en mi casa, no con mi marido aquí en Salamanca, pero la otra que tengo en la otra casa está guardada a cal y canto. Y no se la dejo a nadie, porque si alguien se acuesta y huele a algo, no duermo. wow. Pues sabes además que dicen que el olfato nos ayuda a tomar un montón de decisiones inconscientes. Ya. Pero yo soy consciente de haber tomado decisiones por el olfato. Sí, Muchas sí, veces. onda, claro, claro, Sí, sí, sobre sí, todo sí. para estar con la pareja. Sí, sí, ahí Yo no iba yo, ahí podría, iba yo. no podría de ninguna manera, solo con la persona con la que estoy. Ahí iba yo, ahí iba yo. O Sí, sí, sea que sí. eso es importante, sí, sí, sí. Sí, súper. Y también Sí. tengo otro súper desarrollado, que es el sexto. El propiocepción, no, o la intuición. No, la intuición Mm, es ver cosas mm. que están ahí, que nadie las ve, pero que tú las ves. Wow. O sea, son como, no sé, algo así. Bueno, en realidad sabéis que tenemos 7. Ahora en la neurociencia habla de 7 sentidos. La propiocepción, que es la ubicación del cuerpo en el espacio, y la interocepción, que es cómo nosotros nos sentimos por dentro. O sea, las sensaciones corporales internas. No, O no, sea si eso que... es el No, tú ya, captar tú cosas, vas por la intuición, tú vas por la sí, intuición. es la intuición, sí, sí. Sí, sí. Que además la tengo súper desarrollada. Interesante. El gusto también. Claro, Y yo- si tienes el olfato, el gusto también. sí, O sea, uy, muchísimo. Yo el una mismo comida pack. la saco lo que tiene. Con el gusto, sí. Sin embargo, Eres la una vista, nariz, pues que se ya. llama, ¿no? Pues volviendo al tema un poco de una cosita que quería decir de lo de la observación del cielo que decía José Antonio, si ya lo podéis hacer del cielo nocturno, eso es la absoluta delicia, ¿no? El poder mirar un cielo estrellado. Además, ahora hay un montón de aplicaciones de estas en el móvil que pones el móvil en la misma posición y te dice cuáles son las conspiraciones. Bueno, eso es. Y si podéis mirar por un telescopio de estos profesionales, esto es, vamos,
Yo estuve hace unos años con un astrónomo que nos iba enseñando con un telescopio profesional diferentes, pues la nebulosa de no sé qué, no sé. Bueno, cuando vi los anillos de Saturno, aquello fue para mí una experiencia religiosa, como decía la canción de, de la iglesia. De verdad, no tengo palabras para expresar la sensación tan profunda de pertenencia o de pequeñez también, ¿no? De ser tan pequeños y tan infinitesimales, ¿no? Es muy, muy interesante. Marité, ¿tú querías decir algo? ¿Está abierto el micro? Sí, hola. Hola. Estoy encantada, estoy tan agradecida de haberme podido conectar y compartir solo que el hecho de ya solo de ir con tu cuento, esa cuento fabulosa que eres, que te he visto hoy ahí, ya el solo hecho eso de conectar al final de un día más o menos agitado, es maravilloso. Es decir, que ya solo hablar de la naturaleza y escucharte y hacer un poco el ejercicio como tú vas guiando, ¿no? Con aplicar cada los sentidos y tal, maravilloso, maravilloso, me encanta. Gracias porque, bueno, ayuda a poner conciencia y a descubrir que no miro al cielo, porque hoy miré por pura casualidad y cuando preguntaste dije, oye, hoy miré, con lo cual no sé cuántos años tenía que no lo hacía o no lo recordaba. Bueno, encantada, maravilloso. Qué Te gusto. felicito. Gracias a ti por la disponibilidad. ¿Alguien más que quiera comentarnos un poco su Marcelino, Inmaculada, Santiago? Yo lo que sí te pediría, María, ahora o luego, o en Sí. privado, como quieras, supongo que a la mayoría, si nos puedes contar un poco en qué programa participas, a qué hora es, un poco si es de senderismo, pues bueno, es algo que me gusta, a ver si un día sí tengo ocasión de verlo. Pues el programa se llama Sin Atajos, está en Radio Nacional, lo ponen en una hora absolutamente intempestiva, que es los lunes a las 4 de la mañana, creo que es. Estamos todo el día peleando a ver si nos ponen el prime time. De vez en cuando, hace poco nos pusieron un sábado a las 6 de la tarde, vamos, casi nos da algo, pero los tienes todos colgados en la aplicación de Radio Nacional o en la web de RTV Play, que tienes ahí todo el contenido de Radio Nacional también, y luego en Spotify también suelen estar. Pero bueno, en la aplicación o en la web de Radio Nacional están, se llama Sin Atajos. Pues yo voy una vez al mes y luego hay otros compañeros que... y el programa es muy divertido porque lo hacen dos periodistas de Radio Nacional de toda la vida. De hecho, Marcelino Blanes, que es el que lo lleva, fue corresponsal en China un montón de años, es un hombre súper interesante y suelen llevar gente muy interesante. Yo me lo paso, para mí ha sido un descubrimiento este año, me lo paso, lo disfruto un montón. Voy a Radio Nacional como quien va al tío vivo, ¿sabes? Entonces yo me preparo ahí mi texto y es que me lo paso genial. Y luego ellos son muy agradables y muy divertidos, muy divertidos. Entonces, bueno, va gente interesante, es un programa muy amable de escuchar. Supongo que estará grabado, ¿no? O vas Sí. a las 4 de la mañana. No, hacemos un falso directo, que se llama. Entonces vale. lo grabamos de corrido. Por eso. Los jueves por la mañana, no, a las 4 de la mañana, ay, me han pillado a mí. No, lo grabamos, se graba los jueves por la mañana a las 10, a una hora bastante... Lo emiten los lunes. Lo emiten los lunes, sí. Bueno, O sea, la noche del domingo al lunes, a las 4 de la mañana, sí. O sea, oficialmente ya lunes a las 4. Eso es. Pero bueno, eso que lo cuelgan pues el mismo lunes suele estar en la página web. Vale, gracias. Ahora sí un día tengo ocasión de... Muy bien. Como os he contado antes, bueno, me gusta el senderismo y el monte. Bueno, Claro, sí, pues te va a gustar el programa, porque además son pisahierbas, quiero decir que no es gente que haga cumbristas, ¿sabes? Que van a ir alpinismo y bueno, de vez en cuando va alguno de estos, ¿no? Pero es todo como muy, pues hablan de cosas normales que haríamos nosotros, no de me he subido el K2, no, gente normal. María, ¿podrías hacer en 60 segundos Sí. o a lo mejor menos hablarnos de esos, de alguien cercano a ti que hacéis unos, no sé, unos caminos y también parece que hay un hermano que tiene bosques ahí en el norte? Vale,
Las una cuñas pincelada publicitarias. para toda esta ecología que tenéis familiar. Pues mi marido, que se llama Andrés Matías, tiene una empresa de senderismo. Él se formó como guía de montaña después de haber trabajado muchos años en el deporte profesional, harto del deporte de alta competición, dijo, hasta aquí hemos llegado, y montó Rutas por Montaña, se llama así en la página web. Entonces él lo que hace es organizar senderismo principalmente en la Sierra de Madrid y luego también viaja por España. Y luego tengo un hermano, mi hermano el mayor, que es mi padrino y mentor en muchas cosas de estas también, que se llama Jon Hidalgo. Y él tiene una fundación en Vizcaya, nosotros somos vascos, y él tiene una fundación en Vizcaya, y lo que han hecho ha sido, lo que están haciendo es algo que se llama custodia del territorio. ¿Qué es lo que están haciendo? Pues han ido, identificaron una zona en Vizcaya, el País Vasco en general está destrozado paisajísticamente por las plantaciones de pinos, especialmente, y no que no es autóctono. Y ahora está entrando el eucalipto, que es uno de los males de Galicia, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues por muchas razones que no voy a poner aquí. Entonces, la fundación se llama Fundación Lurgaya, lo que están haciendo es crear el bosque autóctono más grande de Vizcaya. Luego en el País Vasco, yo creo que ahora mismo ya están en más de 130 hectáreas de bosque. Han ido comprando poco a poco con la aportación de la gente a los propietarios de la zona, y lo que están haciendo es generar bosque autóctono. Entonces, bueno, súper interesante también, ¿no? Porque el futuro de nuestra especie también tiene que ver con el futuro de los bosques, ¿no? Entonces él hace un trabajo maravilloso que nunca verá al final, ¿no? Él dice, yo no voy a ver lo que va a ocurrir con esto, ¿no? Porque estamos plantando árboles que yo no veré grandes, ¿no? Que me parece también algo muy, muy interesante para los tiempos que corren, que todos queremos ver los resultados ya, ¿no? Pues nada, muchas gracias. Y por mi parte... Marcelino quería decir algo, perdón, creo. Perdón. Sí, yo ahora era romper una lanza por situaciones alternativas. Pienso que en estos momentos el contacto con la naturaleza se nos está yendo de las manos en cosas de lo más extrañas, ¿no? O sea, yo vivo en un paraíso porque vivo en Galicia, al lado del mar, con el bosque, pero uno de los problemas que tengo es que cuando voy hacia la playa me para la policía para dejar pasar a los jabalíes que vuelven de la playa. Entonces, esto, que es algo anecdótico, empieza también a ser preocupante para mucha gente por visitas indeseadas o contactos. O sea, lo normal cuando te ve a ti un jabalí es que cada uno salga corriendo en dirección contraria, pero se originan situaciones de tensión y siempre hay alguien que quiere pues cazarlos y demás, ¿no? Entonces, se está mirando algo de cómo, de alguna forma, ir adelantando en el terreno de la coexistencia pacífica de animales, personas, ¿no? Bueno, esto es convivencia armónica, ¿no, José Antonio? Esto es un temazo, Marcelino, porque yo no sé si los animales podrían decir que nosotros coexistimos pacíficamente con ellos, ¿no? Con el resto de animales, ¿no? Pero sí, es un temazo. Esto yo creo que la protección de la naturaleza, que me parece esencial, creo que a veces no se vende bien, ¿no? O no se maneja bien con las personas, entonces hay rechazo. Por ejemplo, yo llevo muchos años yendo al Valle de Benasque, que es el último del Pirineo ya de Huesca, y donde está el Aneto, está el macizo del Possets Maladeta también, y la gente del Valle no quiere un parque nacional, curiosamente, ¿no? Porque tiene que ver un poco con lo que dice Marcelino, ¿no? Que sienten que va un poco en contra de ellos. Bueno, pues Antonio, Perdón, no, por mi parte simplemente era 3 palabras. Gracias por haber aceptado la invitación. Gracias por la presentación. Honrado de tenerte aquí
en esta fundación que conociste en el sueño inicial y que, bueno, pues con estos pasos y con la colaboración de gente como tú, pues realmente podemos ir creciendo, agradecido, honrado y además sobre todo de hacer algo que hacer muy bien, y lo has hecho desde hace ya que te conozco, me parece 10 años, la experiencia de vida que siempre has tenido en torno al amor y a tuyo de los que tienes a tu alrededor. Así que nada, gracias. Gracias, bonito. Un placer. Muchísimas gracias, como dijo el señor José, en nombre de la Fundación, primero por haber aceptado nuestra invitación, que fue algo todo muy rápido, y también por todo lo que nos estuviste mostrando hoy, ¿verdad? Creo que quizás lo que hiciste fue abrirnos un poco los ojos para que nos diéramos cuenta de lo que es nuestro día a día y no nos percatamos mismo por la rutina, por el estrés del día, por el exceso de cosas que a veces llevamos encima y no nos damos cuenta. Así que muchísimas gracias. Gracias a todos los que se conectaron, los que estuvieron aquí, a los que pudieron disfrutar, y también vamos a ir subiendo luego más adelante lo que viene a ser la grabación para que puedan ver las personas que no pudieron conectarse. Así que gracias a todos y creo que damos por finalizado nuestra conferencia. Muy Hasta bien. luego. Hasta Muchas luego. gracias. Un gusto.